Bienvenidos al programa Lingüística para Todos. Escúchanos por Radio Online UTPL. Hola, buenos días a todos desde Radio UTPL Online. Les estamos llevando a todos nuestros oyentes el programa Lingüística para Todos. La lingüística hemos estado demostrando en los 4 primeros programas que hemos hecho sobre ella. Puede ser divertida, pero sobre todo es educativo e informativo. ¿Por qué? Porque si no conocemos de dónde venimos, cómo hemos evolucionado, cómo son los dialectos, qué pasa con nuestro mundo, como comunicadores que somos, no vamos a entender muy bien el mundo de la comunicación. Hoy tenemos con nosotros 4 estudiantes que ellos mismos se van a presentar. Venga, chicos, adelante. Hola, muy buenos días a todos los radioyentes. Mi nombre es María Augusta, estudio Comunicación Social en la Universidad Técnica Particular de Loja y estoy muy a gusto de estar aquí porque es un tema muy importante el que vamos a tratar y espero que les agrade. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Les habla Paola Malo, de igual manera estudiante de la carrera de Comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja. Espero que sea un tema que de verdad les agrade y sea de su interés. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Luis Gutiérrez, estudiante de Comunicación Social aquí en la Universidad Técnica Particular de Loja. Estoy muy agradecido por la invitación a este programa Lingüística para Todos. Me parece que va a ser una experiencia algo interesante y muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Brian Arias y estoy muy a gusto de estar aquí y a todos los radioescuchas espero poder responder sus dudas acerca del origen del lenguaje humano y cómo esta duda ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Estamos aquí para irnos abriendo un poco los ojos en el sentido de si ciertas preguntas que están convirtiéndose en algo normal, ritual, dentro del mundo de la ciencia y de la investigación, se pueden realmente contestar. ¿Por qué estamos repitiendo algunos de estos temas? Porque solamente así vamos a poder alcanzar, viéndolo desde muchos ángulos, vamos a poder alcanzar una idea global de lo que significa la lingüística y de la importancia, como yo les decía a mis alumnos, que tiene para un comunicador entender este proceso, desde la biología, desde los genes, desde la cultura, desde la evolución, desde la misma lengua. Todo esto nos está permitiendo llegar a un conocimiento mucho más profundo y a poder decir, ahora sí, entiendo cómo es la comunicación y voy a poder comunicar mejor. El tema de hoy son 2 preguntas originales. Vamos a hacer otras muchas preguntas para ver si llegamos a poder contestarlas. ¿Cuál es el origen de las lenguas y si hay lenguas primitivas? Estos temas, aunque ya los hemos abordado de diferente manera, considero que deben de quedar totalmente clara para un comunicador social. Realmente estas preguntas que vamos a tratar son muy importantes para alcanzar, por decir, un conocimiento en el lado lingüístico de la comunidad, por decir. Y bueno, aunque son algunas de estas 2 preguntas, vamos a ver a continuación, son tal vez complicadas o imposibles o tal vez posibles de contestar, pero eso veremos. Gracias por esta introducción que normalmente la he hecho yo en los otros programas. Vamos a partir de algo muy simple. ¿Algún día podremos dar respuesta de cómo surgieron las lenguas primitivas? ¿Nos será capaz la ciencia de lograr darnos una idea clara y precisa de cómo surgieron nuestras lenguas? Bueno, actualmente hemos llegado al punto en que, claro, como todo lo que hemos visto hasta el día de hoy ha tenido una respuesta, pero el ser humano no se conforma simplemente con
la respuesta en sí. Hasta el día de hoy, en el transcurso de los años que han pasado, no hemos llegado a tener una respuesta exacta, algo preciso con que todos los humanos estemos de acuerdo, digámoslo así. No podremos dar respuesta, creo yo, es algo que se ha venido dando durante siglos y obviamente hemos tenido algún avance con respecto a esto, pero no es algo que todos ya estemos conformados con que esta es la respuesta y todos la van a saber y todos van a estar de acuerdo. Exactamente como dice Paola, es una pregunta algo difícil de contestar y probablemente imposible, a mi parecer, porque llegar a entender y llegar a descubrir el origen de las lenguas en sí es algo complicado, porque no podemos viajar en el tiempo a tratar de investigar lo que las lenguas antiguas, ¿verdad? No podemos coger una máquina del tiempo y viajar, ¿verdad? Entonces, es algo complicado. Por lo menos por ahora no, pero tú no puedes dejar de pensar que el ser humano evoluciona también. ¿Qué tal que viajamos dentro de 50 años en el tiempo y nos vamos a la época del hombre de Cromañón y de Neandertal y mucho antes? Hoy por hoy, tú tienes razón. Bueno. Como veíamos en los grupos anteriores, ellos intentaban responder la pregunta de cómo inició el lenguaje humano. Nosotros estamos más enfocados a cómo iniciaron las lenguas, porque estas dos preguntas son muy difíciles de responder, ya que no existe un registro escrito de estas, por lo que es algo inmaterial y como tratar de recuperar algo inmaterial, por lo que es muy, 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 muy difícil que podamos recuperar estas lenguas. Ya se ha hecho con reconstrucciones como reconstrucciones de lenguas que nos han permitido ver sus lenguas madres, como las lenguas indoeuropeas, que resultan ser las madres del 75% de las lenguas a nivel mundial, por lo que esto es algo muy importante. Siguiendo a continuación lo que dijo mi compañero Brian, estas lenguas, como todos conocemos, bueno, son como familia del latín, que se producir son lenguas como familias romances indoeuropeas, las cuales también han ido evolucionando y nos han permitido conocer más familias como la islámica, la germánica, la itálica, que podemos ver que sí conocemos en sí lenguas, pero no en sí su origen. ¿Creen ustedes que todas las lenguas pueden proceder de una lengua madre? ¿Se acuerdan ustedes de la Torre de Babel? Sí, ya. Del estudio de la Biblia. ¿Y ustedes creen que esa metáfora puede ser aceptada hoy en día, como que todos hablaban en el mundo una sola lengua y de repente, ¡guas!, aparecieron las otras? Claro, creo que el mito de la Torre de Babel es una respuesta de cómo desde tiempos inmemorables ya se veía de cómo inició el lenguaje humano. Entonces, como decía la Torre de Babel, todos los humanos tenían esta sola lengua, pero por la ambición de alcanzar el cielo fue que Dios convirtió todas las lenguas para separar al hombre. Entonces, esta sería una teoría de monogénesis, ya que hablaría de una sola lengua madre, que luego fue dividida. En nuestro tiempo, puede que haya monogénesis y poligénesis. Esa es una cuestión que todavía no podemos responder. O sea, con respecto a lo que dijo mi compañero de la lengua homogénesis y poligénesis, pienso que obviamente sí hemos como que descendido de una lengua madre, pero es imposible que, claro, como usted dijo, a partir de una lengua, ¡pum!, salieron todos al mismo tiempo, y por eso es que cada uno ha evolucionado. Yo creo que depende más de una lengua poligénesis. Es, por ejemplo, como ya han venido diciendo los anteriores grupos, es algo que viene con respecto al contorno donde uno se encuentra. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el español y eso no va a cambiar, es algo ya propio de nosotros, y si viajamos a otro país, hablamos otro idioma, es algo propio de ellos. Entonces, de aquí es donde viene la poligénesis. Cada uno habla su propio idioma dependiendo de dónde provenga. También podemos destacar que la poligénesis o la monogénesis se podría desarrollar o evolucionar de acuerdo a las necesidades de cada pueblo.
de cada pueblo, y esto es muy importante darnos cuenta porque sí, es como muy complicado saber de dónde es el origen de estas lenguas, pero como Brian dijo, tenemos solo un mito, que es de la Torre de Babel, pero en sí no conocemos más para ir profundizando este tema y llegar a una sola conclusión. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ustedes han dicho, en especial con lo de la poligénesis, porque como decía Juan Carlos Moreno, el autor del libro que estamos estudiando en la clase de lingüística, Cuestiones clave de la lingüística, en una entrevista, él decía que las lenguas son muy diversas y que es algo casi impensable, imposible pensar que han descendido de una sola lengua, y que porque son muy diversas, como él dice, y que en cada grupo social se pudo haber desarrollado una lengua propia de cada uno, y imposible que todos coincidieran en la misma. Aquí me viene una pregunta, porque si no desciende nuestra lengua de una sola lengua, de un tronco de árbol grandote, de donde de repente salieron todas según los seres humanos iban a un territorio, se iban a otro, pero procedían de una sola zona geográfica. En realidad se considera que el hombre salió de África desde hace muchísimos milenios. Pero si esto no es del todo concluyente, podemos considerar que para poder llegar a reconstruir ese tronco grandote o varios troncos, porque lo que vamos a llegar es que posiblemente tengamos muchos árboles de las lenguas y no uno solo, pero eso todavía no es concluyente. ¿Qué tan importante sería ir reconstruyendo las lenguas ancestrales? Por ejemplo, todo lo que se ha encontrado en Egipto del lenguaje pictográfico que tienen los egipcios, o la escritura cuneiforme, o los rasgos del griego que fueron cogidos del fenicio, o las estelas encontradas en los monumentos mayas, donde nos van contando las historias, muy parecido a los jeroglíficos egipcios. ¿Qué tan importante sería empezar a reconstruir? De hecho, ya se está haciendo. De hecho, ya se ha encontrado la gramática egipcia de ese momento. Yo tengo un DVD que me enseña cómo era la gramática de ese momento. Entonces, esto sería importante para poder llegar a ese tronco general o a esos troncos generales. En primer lugar, creo que sí puede haber una teoría de monogénesis, porque tuvo que haber un grupo humano que inició con el lenguaje humano. Puede considerarse, y de hecho hay muchos que la defienden también, a la teoría de monogénesis, y en lo que decía la profe acerca de reconstruir estas lenguas, hay un límite de tiempo, un límite temporal, ya que no podemos retroceder más de 5.000 a 11.000 años, porque estamos trabajando ya solo con reconstrucciones. De la lengua indoeuropea no se tiene registros, sino es una reconstrucción que varios autores y lingüísticas han formado para dar una solución. También podemos recalcar que muchos teóricos o también investigadores no pueden creer que hay como 5.000 a 4.000 lenguas, lo cual consideran como un reto encontrar el origen de estas, y para ello sí es importante, yo creo, reconstruirlas, ir poco a poco conociendo cada cultura, y de estas tal vez quién sabe que existieron más culturas, más lenguas que uno hasta ahora no puede tener idea de que existieron, por decirlo. Yo pienso que es súper importante el conocer las lenguas antiguas y tratar de estudiar cómo eran, porque representan una parte importante en la historia de la humanidad y o sea, brindarían a nosotros nuevos conocimientos quizás para aplicarlos en un futuro y generar muchos nuevos conocimientos, vaya. De igual manera, considero bastante importante que nosotros podamos reconstruir una lengua ancestral, pero como dijo mi compañero Brian, es algo casi imposible. Es como que estamos viviendo ya de reconstrucciones y no es algo
una lengua plena, que nosotros digamos, esta es la lengua que nosotros, la real, no es una lengua real, entonces es algo como que viviremos de mitos o hipótesis y no va a ser algo seguro, pero Claro. sí sería algo muy importante que la podamos reconstruir. Claro, porque no es algo material y de lo que tengamos algo físico como es el lenguaje cuneiforme, que se remonta a 3.500 años antes de Cristo. Tal vez en este momento se nos haga demasiado, como por decir, imposible encontrar una respuesta, pero con el desarrollo y evolución del ser humano y de sus máquinas podemos lograr muchas cosas. Bueno, el problema de la lengua hablada es que es eso, hablada. Entonces, si no tienes un registro, aparte de los esqueletos en donde se insertan los músculos y podemos saber cómo estaba el aparato fonador y cómo se producían los sonidos y las articulaciones de esos sonidos, más allá de esto son meras especulaciones hoy por hoy. Podemos especular a partir de lo que se encuentra registrado en piedra, en pergaminos que todavía han subsistido. Yo hago siempre referencia a la piedra Rosetta. Gracias a ella se logró descifrar los jeroglíficos. Pero más allá de esto, como tú dices, 10.000 años y hasta ahora no podemos ir más allá. Entonces la pregunta, ¿cuál es el origen de las lenguas? Esta vamos a preguntar primero. ¿Se la puede responder así o tendríamos que cambiarla? Bueno, vemos que el origen de las lenguas ha sido un cuestionamiento que se lo ha llevado desde mucho antes de nosotros y no es una cuestión nueva. Ya vemos que Heródoto de Halicarnaso, un famoso filósofo e historiador griego, fue quien en uno de sus registros habla de cómo el rey Psamético I, que era un faraón egipcio, quería descubrir cómo inició las lenguas. Y él había hecho un experimento, entonces a 2 granjeros se les dio 2 niños para que los críe, pero sin decirles ninguna palabra. Entonces él creía que la primera palabra que pronuncien va a ser de esta lengua madre de la que precedía el egipcio. Entonces resulta que uno de los niños a una cierta edad dijo la palabra becos, que significa pan. Entonces ellos al ver becos, que viene del idioma fringio, creyeron que el idioma fringio era la lengua madre de la que ellos hablaban en ese tiempo. Respondiendo a esta pregunta, ¿cuál es el origen de las lenguas? Yo creo que tendría que ser cuál podría ser el origen de las lenguas en sí, porque o tal vez podríamos llegar a cuál es este origen, porque en sí, en este momento, cuál es el origen de las lenguas en sí en general no vamos a saber, es imposible para mi parecer. Claro, esa pregunta es algo complicada y es prácticamente imposible responderla, ya que no sabemos exactamente qué hablaban antes. Como dije hace rato, no podemos dejar el tiempo para investigarlo. No podemos hacer eso. Exacto, o sea, a ver, ahora es como crearnos unas hipótesis de algo que no estamos seguros, de algo certero, entonces el ser humano no va a estar decidido porque esta es la respuesta, no se puede contestar. Y a la segunda pregunta que hicimos al inicio, ¿hay lenguas primitivas? ¿La podemos estructurar de esta forma o tendríamos que darle otro enfoque? Creo que es una pregunta muy obvia, porque es obvio que existieron lenguas primitivas que antecedieron a las nuestras. Nuestro deber sería encontrarle una fuente o de dónde fue que partieron estas lenguas o cómo lo hicieron y en qué lugar. Ya que esto es muy importante, ya que también sabiendo de cómo evolucionaron las lenguas y quiénes fueron sus madres y las hijas, podríamos ver incluso de cómo fue el ser humano expandiéndose por el norte de África y si fue en el norte de África donde inició el humano. También podemos recalcar que las lenguas primitivas también es muy importante aquí, no el solo hablar, sino creo que también conlleva el tener expresiones, porque creo que eso es muy importante, o también la simbología que ha permitido el desarrollo de estas mismas. Pero obviamente sí existe una lengua primitiva o varias lenguas primitivas, por lo que el ser humano hasta el día de hoy sí ha podido
descubrir de alguna manera de dónde provenimos, de qué ramas, como usted dijo al principio, de un tronco se desprenden varias ramas. Somos una de ellas y hemos logrado descubrir esto hasta ahora. Y es difícil, pero no imposible saber un origen exacto de una lengua primitiva. Por eso me encantan estos programas y estos chicos que realmente ponen todo su empeño para hacernos entender un tema tan complejo, tan estudiado, con tantas teorías tan diferentes, y cómo ellos han ido canalizando a través de estos 5 programas radiales ese conocimiento que se tiene de la lingüística. Creo que la lingüística está muy bien en comunicación, se la necesita para entendernos como seres humanos, para saber de dónde venimos y cómo nuestra comunicación va evolucionando y cómo la podemos mejorar. ¿A ustedes qué les parece, chicos? En lo personal, y creo que mis compañeros también concuerdan con esto, la lingüística ha sido una base fundamental para la comunicación. Es el principio desde años atrás de filósofos que han venido estudiando esto para darnos esta información, y es algo muy preciado que nosotros podamos tenerla para poder proseguirlo estudiando y saber algo más acerca del tema, de dónde vinimos y con respecto a esto de las lenguas, lenguaje y lo demás. A mí me ha encantado este tema, ya que creo que tenemos todos una visión muy cerrada de cómo inició el ser humano, cómo evolucionó, pero no tenemos esta cuestión de cómo iniciaron las lenguas, que a mi parecer es algo muy importante y que la verdad no había tenido en cuenta. Entonces es como algo que ha despertado mi interés y me ha permitido investigar más sobre el tema, viendo de que no es una cuestión nueva y de que hay muchas personas que intentan contestarla y podemos nosotros ser la generación que lo haga. Bueno, por mi parte, está muy bien que en comunicación tengamos conocimientos de lingüística. Se me hace que es la base fundamental para entender nuestro lenguaje y nuestra lengua, nuestra cultura, todo nuestro entorno, para saber también conocer a quién nos vamos a dirigir. También me parece que nos permite conocer más allá de lo normal, por decir, no, me encanta. Bueno, para mí, lingüística me ha abierto los ojos en comunicación, creo, porque el estudio de la lengua, del lenguaje, es algo fundamental en esta carrera, y además conocer todas estas cosas que implica la lingüística ha sido muy interesante y me ha brindado nuevos puntos de vista que antes no los tenía y que quizás me sirven en un futuro, y creo que es genial que nos hayan colocado esta materia en primer ciclo. Bueno, chicos, para mí ha sido un placer ser su profesora durante todo este ciclo, tener este proyecto de programas radiales donde ustedes han podido demostrar el conocimiento que han adquirido de la materia y compartirlo con las personas, porque de eso se trata. No nos podemos quedar con el conocimiento dentro de nosotros, sino que tenemos que compartirlo. Y esto es un enfoque muy interesante para que otros alumnos empiecen ya desde la comunicación a practicar lo que significaría un inicio de la comunicación social. La radio es una herramienta, los vídeos son herramientas, las redes sociales son herramientas, pero tenemos que saberlas utilizar y sobre todo ser expertos siempre que nos ponemos delante de un micrófono. Conmigo hemos terminado este proyecto que me pareció muy interesante, y muchas gracias por la participación de Luis, Brian, Paola y María Augusta. Os paso el micrófono para que os podáis despedir. Bueno, espero que les haya gustado este tema, que es muy interesante, y sobre todo que lo tomen culturalmente como un tema muy importante que los jóvenes también tendrían que interesarse, y para ello tendríamos que enfocarnos más en la lectura. Muchas gracias. Primeramente a usted, profe, por darnos este espacio para poder compartir nuestros conocimientos. Espero que les haya gustado a todos los radioyentes y nos vemos en una próxima. Muchas gracias por habernos escuchado en este programa. Espero que les haya servido de algo y les haya despertado quizás la curiosidad para investigar más acerca de esto, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes que nos están escuchando, y también a la profesora por brindarnos este espacio para poder
despertar el interés en la comunidad y también satisfacer algunas necesidades o curiosidades que tengan acerca del tema del origen de las lenguas. Yo quiero agradecer a todo este grupo de estudiantes que han sido fantásticos. Hemos tenido, como cualquier curso, sus más y sus menos, pero es que ese es así. Esa es la comunicación humana. Puedes estar de acuerdo, no puedes estar de acuerdo, puedes hacerla mejor, puedes hacerla peor, pero es comunicación. El dar clase es comunicación, es información y a la vez es dar conocimiento y recibir el conocimiento de los alumnos. Ustedes me han aportado con un montón de cosas y eso es importante para mí. Muchísimas gracias a todo el curso de Lingüística de Comunicación Social del periodo octubre 17, febrero 2018 y espero que podamos seguir en algún otro momento haciendo estas prácticas interesantes para todos. Desde Radio Online UTPL nos despedimos con este programa de Lingüística para Todos. ¡Hasta luego!